revisar la estanqueidad del cierre de las válvulas. Las válvulas llevan un cierre dentro, hay que desmontar la valvulería y ver que es completamente estanco. Además, alrededor de la piscina o dentro de la piscina tenemos más equipamiento. ¿Con qué equipamiento nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con las corcheras. Las corcheras nos tenemos que fijar que tengan una tensión correcta, que dentro de los cables de las corcheras no presenten peladitos ni presenten deshilachados, porque son cables de acero y una persona se puede pinchar muy fácilmente. Tenemos que ver que la parte plástica de la corchera, lo que es el flotador de la corchera, no esté roto ni fisurado, porque podría producir cortes en las personas. Nos tenemos que fijar en los anclajes de todos los elementos en los que una persona se pueda acoger en la piscina. Importantísimo el tema de las escaleras, barandillas de sujeción, barandillas de realización de ejercicios, de rehabilitación. Todo esto tiene que estar siempre fijo y muy bien colocado, porque puede provocar accidentes. Tenemos que fijarnos también en el asiento o en el elevador para los minusválidos, en su limpieza y en su desinfección, la limpieza y desinfección de los podios de salida o de las plataformas de salida, caso de que la piscina los tenga, lo que os comentaba de los hilos de las corcheras, que no haya grietas en ninguna escalera, que la limpieza se haga con productos específicos y sobre todo revisar la estabilidad. La estabilidad de los polletes, de los anclajes de la plataforma de salida. En la segunda foto veis que la piscina tiene un puente móvil. Ese puente móvil hay que revisar los anclajes, que esté fijo el puente dentro de sus anclajes para que no se pueda mover y pueda provocar accidentes, etc. Asimismo, tenemos que fijarnos también en que haya colocado las banderas de los virajes, sobre todo para la gente que nada de espaldas, para que no se pegue con la cabeza en la pared de la piscina. Hay que ver también cualquier mecanismo de elevación hidráulico, tipo silla de minusválidos, tipo fondo móvil de la piscina, cualquier mecanismo que actúe dentro de la piscina y haga de elevador, hay que comprobarlo. Los anclajes de las corcheras al vaso, los tensores de las corcheras, y luego anualmente lo ideal sería desmontar todas las corcheras y desengrasarlas. ¿Por qué? Pues porque las corcheras, al estar medio sumergidas, presentan una capa de grasa que se va pegando y las ensucian mucho. Asimismo, y de forma anual, tendremos que limpiar, desincrustar y desinfectar todos los anclajes de las escaleras, de las banderas de salida falsa, de los virajes, el elevador de minusválidos, etc. Y de esta forma acabaríamos con lo que es el mantenimiento del agua y los vasos. Y de los elementos que están alrededor del vaso de la piscina o dentro del entorno de la piscina. Pasaremos a hablar ahora de la climatización tanto del aire como del agua. Sabéis que por normativa las piscinas tienen que tener el agua a una temperatura y el aire, además de tener una temperatura, debe de tener también una humedad máxima. Esa humedad y esa temperatura la marcan los decretos. Normalmente se incorpora siempre sistemas de climatización y además sistemas de deshumectación, sobre todo desde desde el centro de la península hacia abajo, que las condiciones de humedad suelen ser elevadas. En todas estas instalaciones hay, aparte de los climatizadores, tenemos deshumectadores. Aquí toda la generación de agua caliente o toda la generación de calor o de frío para estas instalaciones no suele ser independiente para las mismas, a excepción de las deshumectadoras. Normalmente las calderas son comunes para toda la instalación, los climatizadores son comunes para toda la instalación y lo que hay que hacer es asegurar la disponibilidad de suficiente potencia de calefacción para la parte acuática de la instalación.
esto es, para la piscina. De esta forma garantizamos el confort de los usuarios y el cumplimiento de las normativas vigentes en este sentido. ¿Qué tenemos que hacer con el agua caliente sanitaria? Aunque si bien esto es mantenimiento general de la instalación, porque la productora de calor, que es la caldera, es común para toda la instalación, no únicamente para la piscina, sino también para los depósitos de agua de las duchas, de agua caliente sanitaria, etcétera, etcétera. Como es nuestro personal de mantenimiento, suele ser el mismo que hace el mantenimiento de la piscina al mantenimiento del resto de la instalación, lo que tenemos que hacer es actuar de forma general dentro de la producción de agua caliente sanitaria. ¿Cómo? Pues anotando las temperaturas, todos los datos que puedan darse, comprobando que no hay fugas. Tenemos que ver y comprobar, al igual que antes hacíamos en la piscina con el tema de los productos químicos, con que la centralita que controla y regula toda el agua caliente sanitaria coincida con lo que está pasando en realidad. Los filtros de agua hay que limpiarlos, hay que verificar las válvulas de seguridad, en caso de que haya una sobrepresión o un sobreexceso de temperatura, que las válvulas de seguridad abran y alivien. Hay que desmontar y limpiar todos los elementos de calefacción y los depósitos. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque la presencia de cal en España suele ser muy elevada en todas partes y se calcifican tanto el interior de los depósitos como las resistencias o como los elementos. ¿Qué pasa con esto si se calcifica? Que disminuye la efectividad y se incrementan los costes del mantenimiento. Hay que revisar a nivel general toda la red de agua, todas las tuberías y el aislamiento. Es importantísimo, y más hablando de agua caliente y también de agua fría a la hora de hablar de las enfriadoras y las deshumectadoras, que el aislamiento de las tuberías sea adecuado, porque de esta forma el rendimiento energético, tanto en un sentido como en el otro, es mucho mejor, es mucho más eficaz. Bien, los climatizadores. Los climatizadores se caracterizan por tener unas baterías de calor por las que pasa el agua caliente que viene de la caldera y unas turbinas de aire que hace que gire el aire y que pase el aire y se caliente el aire. ¿Qué vamos a hacer con los climatizadores? Vamos a comprobar la circulación de las baterías de calor. Vamos a comprobar que los filtros de aire estén limpios o que se sustituyan cuando hay que sustituirlos. Que los filtros de agua de los climatizadores estén limpios. Que la estanqueidad de las bandejas sea al 100%. Que las baterías de calor o de frío sean estancas. Si hay pulverizadores, tendremos que limpiar y verificar los pulverizadores. Las juntas de unión, los aislamientos térmicos. Tendremos que inspeccionar también los soportes antivibratorios. ¿Por qué? Pues porque estos elementos, los climatizadores, suelen hacer bastante ruido debido a las turbinas. Y para amortiguar el ruido y las vibraciones que hacen las turbinas de aire cuando giran, se ponen unos soportes antivibratorios en forma de silent block o soportes de goma, y esto tiene que estar siempre en buen estado, porque si no estuviera en buen estado, lo que haría sería o vibrar más de la cuenta la instalación, con lo que podría llevar a roturas dentro de los ejes de giro, o incluso el ruido podría ser mucho mayor, molestando a vecinos y fincas colindantes. Si os podéis ver en la segunda fotografía, empezando por arriba, o la foto del medio, realmente es un climatizador, pero no se ve. Es precisamente por la cercanía que tienen las fincas. Si os fijáis en la foto, la finca que hay justo al lado, los vecinos sacan la mano y tocan la climatizadora. Por eso que esté completamente envuelta en la caseta, y la parte metálica que se ve, que tiene un soporte adicional, es un silenciador. ¿Un silenciador de qué? Del aire, para que no haga ruido. Tendremos que fijarnos también en las resistencias eléctricas, si tienen resistencias eléctricas, en la lubricación de los rodamientos sobre todo y de los cojinetes, y en que las bornas de conexión eléctricas y la conexión a la toma de tierra sean firmes y estén bien fijadas. Y sean además eficaces, o sea, funcionen. Comprobar y ajustar todos los acoplamientos y la alineación del grupo. ¿Qué son los acoplamientos y alineación del grupo? Los climatizadores suelen ser tan grandes que vienen en módulos. Si os fijáis en la foto de arriba,
Cada cuadrado es un módulo distinto. Pues esto lo que hay que hacer es que acoplen perfectamente, las uniones sean buenas y además esté alineado todo el grupo. Y luego inspeccionar generalmente el conjunto. Donde se produce el intercambio de calor es en los intercambiadores. Los intercambiadores de calor lo que hacen es mediante contacto, no por contacto porque no se llega a mezclar el agua, pero el agua de las calderas calienta unas placas metálicas, por esas placas metálicas pasa el agua de las piscinas o el agua que va a las baterías de calor de los climatizadores, se calienta y eso es lo que provoca que la temperatura del agua suba o que la temperatura del aire suba. Si os fijáis, las placas son los elementos que hay entre las dos piezas azules de los intercambiadores. Aquí en las fotos os he puesto diferentes intercambiadores, pero son todos de placas. Todos estos intercambiadores son de placas, que son los más utilizados. Dependiendo de la cantidad de agua que tengan que calentar, son más grandes o más pequeños, tienen mayor o menor rendimiento. ¿Qué es lo que hay que comprobar en los intercambiadores de calor? Sobre todo la temperatura de funcionamiento, el salto térmico. ¿Qué quiere decir esto? Pues a qué temperatura entra el agua que viene de la caldera y a qué temperatura retorna el agua hacia la caldera una vez ha producido el intercambio. Cuanto mayor es el salto térmico, más eficaz es el intercambiador de calor. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con los intercambiadores de calor? Comprobar la temperatura de funcionamiento, comprobar si hay fugas o no, anotar los saltos térmicos, limpiar los circuitos, revisar las juntas porque las placas tienen unas juntas de goma y revisar el aislamiento térmico, es importantísimo. Si os fijáis, las dos primeras fotos de la izquierda, el aislamiento térmico llega hasta la embocadura del intercambiador, mientras que en la tercera foto, la foto de la derecha, ahí el aislamiento térmico no es el correcto ni es el adecuado. De hecho, si veis la mancha que hay abajo, esto viene por un defecto en la colocación de este intercambiador, que lo veremos luego después, en unos defectos que os voy a enseñar. Vale. Además, tenemos que mantener la infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, tenemos que seguir el plan de mantenimiento general del edificio. Pero hay que tener en cuenta que el ambiente agresivo que hay en el entorno de la piscina hace que la inspección tenga que ser mucho más frecuente y mucho más exhaustiva, porque hay muchas veces que no nos damos cuenta de cosas que con el tiempo llegan a constituir un verdadero problema y un gasto enorme. También volvemos un poco al inicio cuando hablábamos que un buen mantenimiento depende sobre todo de una buena construcción y de un buen diseño. Por lo tanto, si los materiales que ha escogido el arquitecto y con los que se ha ejecutado la obra y el diseño de la misma es bueno, el mantenimiento de la piscina será más adecuado. Por ejemplo, si os fijáis en la tercera foto en la que se ve el interior de la piscina y veis el tubo de la climatización, ese tubo de climatización es muy difícil de mantener porque va por el centro de la piscina. A la hora de que haya que hacer una reparación en ese tubo de climatización, habrá que vaciar la piscina, montar unos andamios mucho más altos de lo normal y, en resumen, es un mantenimiento poco eficiente o poco operativo, porque tenemos que parar por completo la actividad de la piscina. Lo ideal sería poder realizar el mantenimiento de esa tubería sin necesidad de tener que parar el funcionamiento de la piscina. Vale, fijaros ahora. Tenemos aquí unas cuantas imágenes. Estas imágenes son ejemplos de mantenimientos mal efectuados o instalaciones mal efectuadas. Claro, esto, lo que comentábamos antes, puede llegar a hacer inviable la instalación, tanto a nivel económico como a nivel funcional, o incluso a dejar parada la instalación. Fijaros, la primera foto. La primera foto de la izquierda, por arriba, es una inundación. Esta inundación se debió a una rotura en un filtro. Si os fijáis, hacemos desaparecer esa foto, la rotura del filtro que produjo esa inundación la veis en la siguiente foto, en la foto que hay a la derecha. Abajo en el filtro se ve la rotura. Ese filtro tenía más de 20 años y nunca se había revisado su estado interior, de forma que por fuera parecía que estaba bien, pero por dentro había perdido toda la capa.
al perder toda la capa, se rajó y provocó que toda el agua se saliera e inundó toda la sala técnica. En la siguiente foto lo que podemos ver es una sonda de temperatura. Si os fijáis en la foto, los cables de la sonda de temperatura no están conexionados. Como los cables no están conexionados, no está dando información. ¿En qué puede generar esto? Pues esto puede generar en que la caldera esté calentando más tiempo del que debería calentar esa tubería, con lo que estamos disminuyendo el rendimiento y estamos incrementando el coste. La siguiente foto, veis cómo el ambiente que hay en esa sala, si os fijáis el suelo es de arena, es muy húmedo, ha oxidado toda la tornillería de las tuberías. A la hora de hacer una reparación, esa tornillería no se puede desenroscar como se desenroscaría unos tornillos que no estuvieran oxidados. Por lo tanto, hay que cortarlos y hay que reponerlos. Se incrementan los costes de mantenimiento y los costes de la instalación. En la siguiente podemos ver dos bombas de impulsión. Una de las bombas, la primera, está fuera de uso y ahí está. Y ahí se queda. Como hay dos bombas, pues no pasa nada. Se sigue funcionando con una bomba y la bomba estropeada se deja ahí. Eso es un error. Eso es un error, porque en caso de que se estropee la única bomba que funciona, la instalación quedaría completamente anulada y quedaría completamente parada. En la siguiente foto no se ve bien, es una junta de una viga de una nave de piscina y hay nidos. En la parte derecha de la viga, justo arriba de la columna, hay nidos de pájaros. Los nidos hay que quitarlos y más allá de que haya un nido, lo que implica esto es que las juntas no están bien, con lo que va a haber mucha pérdida de calor. Si han podido entrar los pájaros y hacer nidos, eso es porque por algún sitio hay salida al exterior. Y eso es una zona donde se perderá el aire caliente y energéticamente no será óptimo. La siguiente foto podemos ver una bomba de circulación que está justo arriba de un montón de arena. La colocación de esta bomba de circulación no es la adecuada. Una bomba de circulación tendría que estar sobre un soporte de hormigón precisamente para caso de que haya humedad en el suelo o cualquier cosa no le afecte. La siguiente, vemos una silla de minusválidos. Si os podéis fijar bien, está completamente oxidada. Esto es porque no se realizaron las labores de limpieza que se tenían que haber realizado y al final esa suciedad que se podía haber eliminado sin ningún tipo de problema pasó a ser óxido real y la silla hubo que cambiarla entera. Con lo que de gastar 5 euros en un bote de producto antioxidante y de producto de limpieza, pues pasó a costar 3.000 euros que vale una silla de minusválidos. En la siguiente vemos un intercambiador que está no mal diseñado, pero sí mal ejecutado. Si os fijáis, es un intercambiador de piscina y las dos tuberías que salen son dos tuberías metálicas. En una de ellas se ve claramente el óxido y que la tubería está en muy mal estado. ¿Por qué? Pues aquí esta tubería tenía que haber sido de PVC resistente al calor, porque lleva agua de la piscina. El agua de la piscina lleva mucho producto químico que es muy agresivo y precisamente al hierro con el que estaba hecho esa tubería le afectaba mucho el producto químico que llevaba el agua de la piscina, con lo que acabó rompiéndose la tubería, agrietándose y hubo que cambiar toda la tubería. La siguiente foto es también de un elemento hidráulico de una silla de minusválidos. Como veis, tampoco se limpió lo que se tenía que haber limpiado, se oxidó todo y se quedó bloqueada la silla. Hubo que cambiar la silla. El siguiente es una cincha, es la brida de una cincha, la brida metálica de una cincha. Lo mismo, no se limpió, no se mantuvo como se tenía que haber mantenido y fijaros cómo está. De esta forma quedó inutilizada.